Muy buenas noches tengan todos ustedes. Con este acto, formalmente el Colegio de Jalisco entra en su etapa de conmemoración por su 43 aniversario. Quiero expresarles a cada uno de ustedes nuestro agradecimiento por su presencia. Para nosotros es muy relevante el hecho de que en este 43 aniversario entreguemos por primera ocasión la presea a un distinguido académico que lleva el nombre de nuestro fundador. Hace un momento les explicaba a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy, pero me parece que es correcto poner en contexto de qué estamos hablando por la relevancia de lo que estamos haciendo para la vida institucional del Colegio de Jalisco. Cuando llegamos a la presidencia del Colegio de Jalisco, la maestra Michelle Nagdul, secretaria general del colegio, y su servidor, impulsamos el establecimiento de un reglamento interno de ingreso, permanencia y promoción del personal académico. Este reglamento para nosotros significa la maduración, pues prácticamente de 40 años de una institución para regular la vida y las actividades de nuestro cuerpo académico. Fue un reglamento que fue debidamente consensado con el cuerpo académico de esta institución a través de sus representantes en la Junta de Gobierno. Y como parte de este reglamento se estableció, por acuerdo, insisto, de todos los investigadores, que se diera una distinción a aquellos académicos que por su trayectoria, por su relevancia, lo tuvieran, lo merecían. La presea Alfonso de Alba, así fue instituida desde prácticamente el 2021, finales del 2021, que fue ya que agotamos todo el proceso normativo y de diálogo con los académicos, pero la verdad es que no habíamos hecho lo que vamos a celebrar el día de hoy. Y en la sesión, recordaba la maestra Excel que en la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del 2024, hubo algunas peticiones de los representantes del cuerpo académico para activar esta distinción. Fue así como en el marco de la sesión ordinaria de nuestra Junta de Gobierno para este año, se estableció y se aprobó que por los méritos y por las distinciones se le otorgaran a 3 académicos. El día de hoy nos reúne esencialmente por su trayectoria el doctor Jaime Olveda. También por camaradería y por consideración a nuestro galardonado de esta noche, decidimos hacer las sesiones por separado para cada una de nuestros distinguidos reconocidos. Y digamos que lo que le dijimos es, queremos que te sientas celebrado y como te puedes dar cuenta, mi estimado Jaime, aparte del cuerpo académico, el personal administrativo de esta institución, pues vienen muchos invitados académicos y distinguidas personalidades que nos acompañan para pues, apreciar y que se establezca, digamos, públicamente el aprecio que se te tiene en esta institución. Acordamos con cada uno de ellos la mecánica y, digamos, le solicité a cada uno de ellos que me sugirieran a quienes les gustaría invitar para, digamos, hacer una breve referencia para que no hagamos un monólogo del presidente. ¿Por qué es que se le está entregando la presea hoy al doctor Jaime Olveda? Así pues, el doctor, muy comedidamente, me dijo, yo quiero que vengan 3 personas. Y son las 3 personas que nos van a acompañar esta noche, que nos están acompañando el día de hoy, y que agradezco, por supuesto, su presencia. Al doctor y al presidente del Colegio de Michoacán, que
está haciendo un esfuerzo importante por acompañarnos, y a dos distinguidas personalidades jaliscienses que me pidió el doctor Jaime Olveda que invitara en su nombre, el maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa y el doctor Arturo Zamora. Y bibliografía, bueno. La dinámica de la ceremonia, también acordada por los que estamos acá, cederé el uso de la voz primero a nuestros invitados, para que sean ellos los que hablen de los méritos y la trayectoria de nuestro galardonado. Una vez que ellos den cuenta ante esta asamblea de esta trayectoria, de estos méritos, la maestra Ixchel y su servidor leeremos y haremos público precisamente lo que les acabo de comentar, los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno y que dan pauta a la entrega del galardón. Se entregará formalmente el galardón y cerraremos, por supuesto, con las palabras del galardonado. Más o menos esa es la dinámica del orden del día. Y sin más preámbulo, le cedería el uso de la voz al maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa para que dé cuenta de las labores que él, como coordinador de la Comisión Interinstitucional por los festejos del Bicentenario, dio cuenta de la enorme producción académica con la cual el doctor Jaime Olveda Legaspi dio cuerpo y contenido a las celebraciones por los 200 años del Estado de Jalisco. Muchas gracias. Pues muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas, a todos. Voy a ceñirme a lo que ya nos instruyó el presidente y anfitrión de esta reunión, el doctor Roberto Arias, de que seamos breves en nuestras intervenciones. Yo no he dicho nada. Así lo expresó. Bueno, está uno acostumbrado como en el Parlamento. Aquí hay varios parlamentarios, exparlamentarios, y hay que asumir las reglas, las condiciones. No, de veras, muchísimas gracias por la presencia de todas, de todos ustedes, por supuesto, a la familia de nuestro homenajeado. Yo quiero esa gratitud hacerla extensiva a esta gran institución, al Colegio de Jalisco, a quien fue nuestro preopinante, a su presidente, Roberto Arias de la Mora, a la secretaria de esta institución académica, a la doctora Ixchel Ruiz Anguiano, y por supuesto a Jaime Olveda. Ya reveló con la franqueza que la caracteriza a Roberto, que fuimos elegidos, seleccionados, y me honra mucho, doctor Jaime, el que me hayas incluido en la triada para hacer algunos sencillos, pero muy sinceros, francos y agradecidos comentarios a la labor que has desempeñado en estas 5 décadas. Y qué bueno que Roberto menciona algo muy importante. Ya lo dijo él, hace 4 años se instituyó, de acuerdo a la reglamentación del Colegio de Jalisco, el establecer la presea Alfonso de Alba Martín. Me parece muy justo que se dé esta presea, que tenga ese nombre, don Alfonso. Algunos de los que estamos aquí, en mi caso ya septuagenario, tuve la fortuna, la dicha de conocer, de tratar a don Alfonso de Alba, un laguense, un jalisciense y un mexicano excepcional. Él, todos conocemos su vinculación al lugar donde nació, a su vocación solariega de Lagos de Moreno, y él también en su versatilidad como ser humano, además de literato, de escritor, fue un servidor público extraordinario. También practicó la política, la enalteció, la honró,
fue representante en el Congreso de la Unión, fue representante también en el Congreso de Jalisco, y al igual que Arturo, nuestro amigo Arturo Zamora, que él de la voz, y un expresidente también de este colegio, José Luis Leal, fue secretario general de gobierno. Por eso, qué bueno que con el doctor Jaime Olveda y luego con nuestra historiadora Angélica Peregrina y con Carlos Martínez Assad se compila esta triada de recipiendarios de este reconocimiento que tiene, insisto, un espléndido nombre como es el maestro don Alfonso de Alba. Con Jaime Olveda. Jaime Olveda, ¿qué podríamos comentar de él? Jaime, al igual que don Alfonso, pues también originario de una población emblemática de los Altos de Jalisco, yagualicense, que mucho ha honrado a su lugar de origen. Y Jaime, cuando se argumentó por parte del proponente, el que fuera recipiendario de la presea, que fue el doctor Alberto Arellano, quien hizo la propuesta, si mal no recuerdo, entre sus argumentos fue la labor de Jaime como historiador, como escritor, como académico, y acababa él de recibir, esto fue en el 2024, el nombramiento como integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de nivel emérito en nuestra nación. Yo creo que Jaime Olveda, a todas, a todos los que estamos aquí, nos ha recreado, nos ha enseñado a tener el gran aprecio por la historia. Jaime Olveda, en las 5 décadas que ha tenido en el quehacer académico, entre los primeros trabajos en los que participó, si mal no recuerdo, fue en una obra que el propio don Alfonso escribió en el 82 acerca de un palacio para el Estado, referente al Palacio de Gobierno. Lo de Jaime Olveda, él, fíjense, en las 5 décadas que lleva en el trabajo, en el quehacer, en la investigación, en la docencia, porque también ha sido un forjador de generaciones, ha escrito nada más y nada menos que 50 libros, la gran mayoría como autor, algunos como coautor, pero eso nos habla de su incansable y espléndido trabajo, prácticamente un libro por año, Jaime, de los 50, y seguramente en las décadas que siguen también seguirá enriqueciéndonos con esa visión, con esa objetividad, con ese estudio tan serio, tan propositivo que tiene Jaime como historiador. En el Bicentenario, yo recuerdo en el gobierno que encabezó Enrique Alfaro, que nos tocó ese quehacer desde la Secretaría de Gobierno, desde la unidad editorial, Jaime Olveda fue muy prolijo. Escribió 6 libros, Jaime, 5 libros, ya tengo adicionando uno de más, pero bueno, seguramente el 6º vendrá próximamente. Esos libros que con motivo fueron El León Dormido, Federalismo, Monarquía y Dictadura, Catecismo Político de México, siglo XIX, la primera generación de republicanos de México, el primer Congreso Constituyente de Jalisco y la Constitución de 1824. Autonomía, soberanía y federalismo. Muy a tono con lo que estábamos festejando en esos 200 años de que fuimos el primer estado que nació de los 32 que conforman la actual República Mexicana, y también una segunda edición de la Nueva Galicia y Jalisco y la antología
de Prisciliano Sánchez. Además de Jaime, en esta faceta, y que seguramente enriquecerán mis modestas palabras, tanto el doctor Arturo Zamora como el presidente del Colegio de Michoacán, Luis Alberto Arrioja Díaz Mirueli. Muchas gracias que acompañas hoy, que le da realce a este evento, presidente del Colegio de Michoacán, con quien el Colegio de Jalisco tiene siempre una vertebración y una comunión permanente y muy positiva. Jaime también es un practicante de un gran valor que yo le aprecio mucho, el de la amistad. Y en mi muy modesto quehacer que he tenido de pergeñar algunas páginas de algunas obras que se han publicado, siempre he sido un usuario incesante y un usuario de Jaime para preguntarle, para consultarle, como también de Angélica, que está aquí presente y que con frecuencia también les llamo sin ningún recato alguno, lo mismo ahora a la doctora Ixchel y a un joven también de este colegio, a Edgar, que acaba de publicar unos trabajos espléndidos sobre Fray Antonio Alcalde. Yo creo que, Jaime, también ese valor, el de la amistad, te enaltece mucho y nos honra el apreciarte y el ser también beneficiarios de tu amistad. Y lo tengo muy presente y lo recordarás, Jaime, seguramente, en la primera obra que me atreví a, a escribir, que fue el Congreso Constituyente de Jalisco de 1824. Lo recordarás, y hago una mención, porque fue una legislatura local muy singular. Lo recuerdo, año del 2006, estábamos por presentar el libro, estaba anunciado en el Congreso del Estado y no aparecía el libro, ¿te acuerdas? Por ningún lado. Yo mandé inclusive indagar en dónde estaba la imprenta, no existía el domicilio y 2 días antes que nos entregan el libro era impresentable. Entonces recuerdo que lo almacené y lo guardé y nunca me he atrevido a difundirlo porque resultaba ilegible, más que una imprenta, y lo digo con todo respeto, parece giro, como que lo mandaron a hacer a una tlapalería y Jaime y yo nunca ni lo presentamos ni lo difundimos, pero sí lo tengo presente que al primero que agradecí ahí, y lo menciono, eran a 2 personas, precisamente a Jaime y a la doctora Peregrina por consultas que les había hecho, porque en ese entonces lo tengo muy claro, yo pude ubicar 3 libros del Diario de los Debates. El Congreso Constituyente de Jalisco es interesantísimo. Yo creo que no hay otra entidad que tenga la compilación del Diario de los Debates, que fue muy prolongado, empezó en 1823 a finales. Jalisco declara su nacimiento por Jesús Huerta, ha nacido el momento de que Jalisco sea Estado libre y soberano, lo dijo el 16 de junio de 1823, y a finales de ese año, con Prisciliano Sánchez como legislador artífice, 25 diputados hicieron la Constitución, pero el debate, el Congreso duró hasta enero de 1825. Fue después que lo pudimos localizar y nos ayudaron aquí en el Colegio de Jalisco el 4.º tomo que no aparecía e hicimos una publicación que seguramente está aquí en el colegio que contiene 1595 páginas donde vienen todos los alegatos de nuestros padres fundadores. Y es bien interesante porque ahí se debatió la separación Estado-Iglesia, 40 años que el Congreso Constituyente de 1857 de Benito Juárez. Ahí se estableció por Prisciliano Sánchez el artículo de que la educación tenía que ser pública, gratuita y uniforme. No se atrevieron a llamarle laica, pero sí le pusieron pública, gratuita y uniforme. Y al Estado le daba preeminencia sobre la Iglesia Católica en el artículo 8 de la Constitución. No lo pudo llevar a la práctica Prisciliano Sánchez por las presiones y la fuerza de la Iglesia, pero eso lo significó morir inclusive excomulgado y ni siquiera
le concedieron la gracia de darle misa en la Catedral de Guadalajara. Lo metieron cuando él fallece a los 42 años por una puerta lateral y solo le rociaron unas gotas de agua bendita y murió en plena excomunión por esos diferendos con la Iglesia Católica. Pero ahí también se establecieron figuras muy relevantes como la justicia alternativa, muy en boga en la actualidad. Y Prisciliano estableció la figura también de el abogado para los pobres, en fin. Pero todo eso con Jaime, con el Colegio de Jalisco, nos hemos venido ayudando, oxigenando, y eso es bien importante. Yo por eso comparto plenamente, y Jaime ha sido también un agente, como lo escribió Irene Vallejo en su exquisita obra, El infinito en un junco. La historia no es solamente una inmersión al pasado. La historia sí es eso, una inmersión al pasado, pero para emerger con nuevas herramientas para entender el presente y mejorar el porvenir. Eso es lo que Jaime ha hecho, sigue haciendo y seguirá haciendo para mejorar nuestras perspectivas como comunidad Jalisco y como la patria. Y por eso Jaime ha sido muy reconocido, lo es y lo seguirá siendo, no solamente en nuestro estado, sino en todos los ámbitos académicos, nacionales e internacionales. Por eso, Jaime, a tu familia y a las y a los aquí presentes, yo dejo testimonio de esta admiración y también de algo muy importante en lo que Cicerón llamaba no solamente una de las virtudes del ser humano, sino la madre de todas las virtudes del ser humano. Mi gratitud y mi agradecimiento por tus aportaciones y enseñanzas. Enhorabuena, Jaime, y felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, maestro, por sus palabras y expresarles que precisamente una de las situaciones que decidimos fue evitar la presentación formal de nuestros invitados, porque creo que el maestro Ibarra señaló algo muy preciso. Se trata de una reunión entre amigos, fundamentalmente entre amigos, porque celebrar 43 años de vida institucional, más allá de los logros, estamos hablando de una comunidad viva de seres humanos que nos apreciamos y nos respetamos y nos admiramos. Y pues bien, hasta la confesión por no haber tocado las puertas del Colegio de Jalisco, o sea, le pasó lo que le pasó al maestro Ibarra, pero nosotros se lo podemos reeditar con muchísima duda. Pero con la supervisión de la doctora Peregrina y de don Jaime, creo que haremos una extraordinaria labor editorial. Bueno, sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz a otro gran amigo de este colegio, al doctor Arturo Zamora Jiménez. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Pues distinguidas y distinguidos invitados, colegas, amigos, amantes de la historia y de la cultura en general. Quiero agradecer al Colegio de Jalisco y en especial a su presidente, el doctor Roberto Arias de la Mora, la invitación que me hace para dirigir estas palabras. Sé que esta invitación proviene de la voluntad del doctor Jaime Olveda, porque así me lo compartió desde un primer momento. Muchas gracias, Jaime, por esta deferencia. Y por supuesto que pues estamos aquí, como ya lo dijo el presidente del colegio, pues prácticamente con la familia del propio Colegio de Jalisco y la familia del doctor Olveda, su señora esposa, sus hijas, sus hijos, su descendencia, los nietos y sus demás familiares que están aquí presentes. Pues la verdad es que participar en este espacio siempre es muy importante porque es un espacio académico que a lo largo de los años ha venido cobrando la relevancia que en el contexto nacional ha logrado con el esfuerzo de la gran mayoría de sus presidentes que ha tenido desde su fundación. Y bueno, pues nos hemos reunido aquí en este recinto para atestiguar la entrega de la presea Alfonso de Alba al distinguido jalisciense Jaime Olveda.
Este acto, a la vez que honra la íntegra trayectoria del historiador, académico y editor, cuya obra ha dejado una huella profunda en el pensamiento histórico de México, también inaugura un periodo en el cual el Colegio de Jalisco reconocerá y honrará a quienes se distingan por su compromiso con la cultura, la investigación y el pensamiento crítico en nuestra sociedad, como es el caso de nuestra querida doctora Angélica Peregrina y también del doctor Carlos Martínez. La presea Alfonso de Alba Martín, que hoy se entrega por primera vez, lleva el nombre del gran jalisciense que dedicó parte de su vida al estudio y la promoción de nuestra cultura y que en su andadura impulsó con visión y tenacidad la fundación del Colegio de Jalisco, un proyecto que transformó para bien el panorama académico de nuestra región. Gracias a los empeños de Alfonso de Alba Martín, es que desde noviembre de 1982 contamos con esta institución que ha sido semillero de ideas, espacio de reflexión y punto de encuentro para quienes pensamos que la educación y la cultura son los verdaderos pilares de nuestro desarrollo. Alfonso de Alba, el Colegio de Jalisco y Jaime Olveda conforman un vínculo triangular que se extiende y entrelaza durante al menos 43 años. No se puede hablar del Colegio de Jalisco sin evocar la figura de Alfonso de Alba, ni es posible recorrer sus pasillos sin encontrar la huella de Jaime Olveda, que fue testigo del nacimiento de aquel sueño que se hizo realidad. El mismo Olveda ha narrado recientemente que compartió ideas con Alfonso de Alba, que presenció los primeros trazos de lo que después sería el colegio y cómo se comprometió casi desde el inicio con la misión académica del mismo. Ese vínculo inicial no fue casual. Quizá este acercamiento germinó a raíz de su participación, como ya lo dijo Enrique Ibarra Pedrosa, en la edición del libro denominado Un Palacio para Jalisco, en que colaboró como redactor, aportando ya desde entonces su mirada aguda y su sensibilidad histórica. En esa complicidad intelectual y afectiva entre ambos, dio origen a la historia compartida que hoy estamos celebrando. El oficio de historiador le viene a Jaime casi desde la cuna en su natal Yagualica. Desde pequeño escuchaba con atención y curiosidad los relatos de sus padres y de su abuela, especialmente en temas como la Guerra de los Cristeros. Aquellas historias seguramente despertaron en él una apasionada búsqueda de elementos para entender el pasado. Con el tiempo, nuestro homenajeado convirtió esta curiosidad en vocación y emprendió un camino académico riguroso. Cursó la licenciatura y la maestría en historia en la Universidad de Guadalajara, donde comenzó a perfilar su método de investigación. Más tarde, obtuvo el doctorado en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, una etapa que seguramente marcó el punto culminante de su formación intelectual y le preparó para dialogar con las corrientes historiográficas más exigentes. Jaime Olveda ha consagrado medio siglo a la investigación historiográfica y sin embargo habla de esto como si fuera apenas el comienzo. Desde el 1 de enero del 75, cuando inició como investigador de tiempo completo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, su trayectoria ha estado marcada por una entrega constante al estudio riguroso del pasado. También ha sido profesor investigador del Colegio de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara y miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores, donde alcanzó la distinción de investigador emérito, lo que da cuenta de su reconocimiento institucional y su compromiso con la excelencia académica. Su labor no se ha limitado a la investigación. Ha sido editor y miembro del Consejo Editorial de publicaciones como Encuentro, Estudios Jaliscienses, Siglo XIX, Enlaces, Sinsun, espacios desde los cuales ha promovido la difusión del conocimiento histórico con profundidad y pluralidad. Jaime refiere
que su primer libro fue su tesis de licenciatura, presentada en 1976. Yo apenas estaba ingresando a estudiar la carrera de Derecho. Y con él inauguró una prolífica trayectoria intelectual que no ha dejado de crecer. Aquella obra inicial, nacida del rigor académico y la pasión por la historia regional, se convirtió en el primer eslabón de una extensa cadena de producciones historiográficas que hoy ocupan un lugar destacado en los estantes de las bibliotecas más prestigiadas del país. Su especialización en la historia cultural y política de México durante los siglos XVIII y XIX han dado lugar a casi 2 decenas de libros de autoría propia y, como ya lo dijo Enrique Ibarra, en coautoría y colaboración de otras producciones. Además, también ha sido coautor, prologuista, articulista, editor, coordinador y compilador de aproximadamente 185 trabajos en que se desentrañan momentos clave de la independencia y la configuración de lo que es hoy nuestra República Federal Mexicana. Yo imagino a Jaime Olveda disfrutar el aroma de los libros, los documentos que revisa y que seguramente lo han llevado a convertirse en un bibliófilo también, en un conocedor de libros prohibidos, libros expurgados, libros con marcas de autor, libros de mecenas, libros con marcas de fuego, libros con marcas de impresos, ex libris, e incluso seguramente que ha sido un iniciado en el arte de la paleografía. Así lo veo yo, en aquel lugar, en aquella soledad, en aquella concentración, siendo un hombre amoroso de todo lo que toca con sus manos para transmitirlo a todos nosotros. Señoras y señores, por todo esto y a riesgo del desatino, creo que estamos en presencia del historiador más prolífico que haya dado nuestro suelo. Su obra no solo ha enriquecido nuestro acervo académico, sino que ha contribuido de manera decisiva a la comprensión profunda de nuestra identidad, nuestras luchas, nuestras esperanzas. Cada página que Jaime ha escrito es testimonio de una vocación incansable por rescatar la memoria colectiva y proyectarla hacia el futuro. A pesar de la amplitud y solidez de su obra, Jaime no se detiene. Confiesa que aún tiene proyectos por realizar, investigaciones por emprender y preguntas por responder. Su pasión por la historia no ha menguado, al contrario, se ha transformado en una fuerza renovadora que lo impulsa a seguir explorando. Su incansable trabajo le ha valido todo tipo de reconocimientos, entre ellos destacan el premio Banamex a la mejor tesis doctoral, el premio Ciudad de Guadalajara del 2002, la presea Prisciliano Sánchez, entregada por el Instituto del Federalismo, la presea Enrique Díaz de León, otorgada por la Universidad de Guadalajara, el premio Jalisco en el año 2007, el premio nacional Ernesto de la Torre, otorgado por el presidente de la República. Jaime Olveda es un historiador de entre siglos. Su obra ha iluminado con lucidez y profundidad los rincones más complejos y menos transitados de la historia de Jalisco y de México durante los siglos XVIII y XIX, revelando los oscuros entramados sociales, políticos y culturales que moldearon nuestra identidad. Su mirada no se limita a los grandes acontecimientos, sino que desciende y se adentra en las fisuras de una historia no contada, reivindicando voces silenciadas. En cada libro, artículo o conferencia nos invita a pensar la historia como una fértil región en que se puede sembrar nuestro porvenir. Su mirada crítica, su pasión por la verdad y su compromiso con la divulgación han inspirado a estudiantes, investigadores y ciudadanos por igual. Jaime Olveda ha sembrado inquietudes, ha despertado vocaciones y ha contribuido a formar una ciudadanía más consciente de la historia y de su papel en la construcción del presente. Más allá del riguroso académico, también lleva en su interior un gran ser humano, un hombre profundamente trabajador, disciplinado y apasionado por la historia.
Su vida cotidiana está marcada por una rutina intelectual intensa. Dedica buena parte del día a investigar, escribir, corregir textos, preparar clases y conferencias, mantener un diálogo constante con colegas de distintas regiones del país. Su ritmo de trabajo da la impresión de ser incansable, pero nunca pierde el equilibrio ni la humildad, siempre con los pies bien puestos en la tierra. A pesar de su dedicación académica, está lejos de ser una figura solemne e inaccesible. Es conversador, curioso y abierto. Con él se puede hablar de todo, de literatura, de cine, de fútbol, de música, de política nacional e internacional, incluso de temas de la farándula. Con la misma cultura con la que analiza cualquier documento del siglo XIX. Su cultura entonces es vasta, pero su trato siempre ha sido cálido y sencillo. Los fines de semana se transforma en un melómano nostálgico. Disfruta especialmente la música de la segunda mitad del siglo XX, con predilección por los boleros y las canciones de José Alfredo Jiménez, a quien cariñosamente llama su compadre. Esa conexión con la música popular revela otra dimensión de su sensibilidad, la que se nutre de emociones, recuerdos y afectos. Viajar es otra de sus grandes pasiones. No hay oportunidad que pierda para emprender una salida junto con su señora esposa, aquí presente, explorando rincones de México o de cualquier otro lugar. Para Jaime, conocer el mundo no es solo placer, es parte de su formación. Como historiador, está convencido de que un buen historiador debe conocer los territorios, las culturas y las geografías que estudia, porque eso amplía el criterio y enriquece la mirada. En términos generales, Jaime es un hombre sencillo, cordial, emocionalmente equilibrado, un esposo atento y un padre responsable. Su vida, tanto profesional como personal, está guiada por la congruencia, el respeto y una profunda vocación de servicio intelectual y humano. Doctor Jaime Olveda Legaspi, al recibir esta presea, usted se convierte en el primer eslabón de una cadena que esperemos se extienda por generaciones. Su ejemplo nos recuerda que la historia bien contada puede transformar conciencias. Gracias por su vida dedicada a la investigación, por su generosidad intelectual y enseñarnos que el pasado no está detrás, sino frente a nosotros. Felicidades y que este reconocimiento sea apenas una muestra del profundo respeto y admiración que su labor merece ante la mirada de todos nosotros. Bueno, para cerrar esta ronda de expresiones afectuosas y muy merecidos señalamientos, le cederé el uso de la voz al doctor Luis Arrioja, presidente de nuestra institución hermana mayor, tan solo por 3 años, el Colegio de Michoacán. Doctor, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Al igual que las personas que me han antecedido, pues agradecer profundamente al presidente del Colegio de Jalisco esta atención, correrme la atención para participar como orador en esta ceremonia más que merecida para mi amigo, el doctor Jaime Olveda Legaspi, hijo pródigo de Yagualica de González Gallo y poseedor de una trayectoria académica e institucional sumamente reconocida en México, especialmente en el campo de la historia colonial y de la historia republicana del occidente. Como muchos de ustedes saben, el acercamiento del doctor Olveda a la historia política del occidente de México en general y de Jalisco en particular, se materializó a partir de su investigación sobre la política de Jalisco durante la primera época federal, que salió a la luz pública en 1976, un trabajo que le permitió abrir horizontes y sobre todo
trazar caminos que hasta hoy en día siguen andando y sobre todo revisitando. Es advertir que sus dotes como historiador e investigador fueron descubiertos, como lo han señalado, y creo perfeccionados, tanto en la licenciatura como en la maestría en historia de la UDG. Y a su vez, esta formación académica como profesional, pues se realizó, también lo han mencionado, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Quisiera nada más precisar, bajo la conducción de uno de los grandes historiadores que ha dado este país, que fue el doctor Enrique Florescano Mayet. ¿Sí? Y creo que esto también se muestra claramente en la obra, en la dedicación y en el trabajo profesional del doctor Olveda. Es importante advertir que los primeros trabajos académicos de Olveda, a finales de los años 70, se orientaron a la vida, los grupos y las instituciones políticas de Jalisco en la primera mitad del siglo XIX. Algo, por cierto, muy singular, donde la historiografía no se dedicaba a eso en esa época. Y desde entonces, con notable agudeza histórica, advirtió la necesidad de remontarse al pasado colonial de esta entidad para entender cabalmente la configuración de una cultura política que lo mismo amalgamaba el legado ilustrado, la causa independentista y las reflexiones de corte liberal y conservador. Así, además de un intenso trabajo de investigación en archivos nacionales y extranjeros, el hijo de Yagualica ha realizado desde hace más de 4 décadas una labor ardua en el campo de la docencia, ya sea formando estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado en la Escuela Normal Superior del Estado de Jalisco, en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Universidad de Guadalajara, así como en numerosas instituciones a nivel nacional e internacional, entre ellas, sin duda, la institución hermana, el Colegio de Michoacán, que Jaime fue de los primeros docentes en el programa de maestría que se aperturó en 1980. Pero ha sido el campo de la investigación lo que le ha permitido compenetrarse con los procesos históricos más originales, extraños y poco atendidos que revelan la historia política, social, fiscal y cultural de Jalisco y del gran occidente de México. Imposible mencionar aquí su vasta obra editorial, por lo que recurro tan solo a enunciar que este hombre oriundo de los Altos de Jalisco tiene en su haber, ya lo han dicho, 53 libros de autor único, 16 libros como coautor, 103 artículos en revistas científicas y de divulgación, más de una veintena de prefacios, prólogos e introducciones, así como numerosas reseñas y artículos periodísticos. Por si esto no fuera suficiente, su labor académica le ha permitido gozar, como pocos, desde el año 2023, de la Distinción Nacional de Investigador Nacional Emérito. Quisiera referir esto, no solo que lo pensemos en cifras, ¿sí? Estas cifras, tras de sí, tienen proyectos, tienen miles de horas de trabajo, seguramente de desvelo, pero son proyectos y son publicaciones que se alcanzan, creo que Jaime lo sabe perfectamente, gracias a que detrás de Jaime, detrás de esa labor ardua, hay una familia, hay ayudantes de investigación, hay estudiantes, y creo que este es un momento, la verdad, que muy honroso de reconocer el trabajo de Jaime y ese gran equipo que ha colaborado con él en la obtención de estos resultados. Puesto que los intereses académicos de Olveda han surcado desde la época colonial hasta el advenimiento del porfiriato, en las últimas 2 décadas se ha dado a la tarea de coordinar una serie de obras que ponen al descubierto facetas poco atendidas por la historiografía política del siglo XIX mexicano. Pienso, por ejemplo, en sus libros colectivos y en sus compilaciones sobre la Guerra de Independencia, los comandantes realistas, el primer Congreso Constituyente, las primeras generaciones de pensadores republicanos, la jerarquía eclesiástica en el plano nacional y un larguísimo etcétera. Igual de trascendentes son sus contribuciones acerca de la pleyade de insurgentes y constructores de la Primera República en México, destacando por mucho sus estudios acerca de José María Morelos, Pedro Celestino Negrete, Javier Mina, Mariano Otero y el revisitado Prisciliano Sánchez. No solamente Jaime se ha dado a la labor, creo, de cultivar este tipo de obras. Jaime también se ha dado a la labor de cultivar, como decían, grandes amistades, con un sinnúmero de historiadores, de lo más destacado que hay en México y en el extranjero.
Pienso, por ejemplo, esta relación tan estrecha que tiene desde hace muchos años con la doctora Josefina Vázquez, ¿sí? Precursora de los estudios políticos en México, coordinadora del seminario del federalismo y ahora centralismo. Sin duda, Jaime también se reconoce como amigo, colega e interlocutor de políticos, de intelectuales, ¿sí? Y de un sinnúmero de actores que están construyendo y rescatando la memoria de este país. Creo que por eso y por muchas otras tantas cosas ya han enunciado los premios y los galardones que le han dado. El premio Banamex con su tesis de doctoral, que no fue cualquier cosa. Una de las primeras tesis en donde se aborda precisamente la conquista de la costa del occidente de México, ¿no? El premio Ciudad de Guadalajara, el premio Prisciliano Sánchez, la presea Enrique Díaz de León, el premio Jalisco, el premio nacional Ernesto de la Torre Villar. Todos estos máximos reconocimientos que otorgan, ya lo decían, el Ayuntamiento de Guadalajara, el Instituto de Estudios del Federalismo, el Gobierno del Estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara y sin duda la Presidencia de la República. También conviene advertir, ¿sí?, con ustedes que debido a la destacada trayectoria académica del doctor Olveda, numerosas instituciones de educación superior lo han invitado a colaborar en actividades docentes, en órganos colegiados y en instancias de gobierno. Tal es el caso de su experiencia como consejero académico, consejero editorial, miembro de comités consultivos, miembro de juntas directivas y juntas de gobierno, miembro de jurados y evaluador, por ejemplo, en el Colegio de Michoacán, en el Instituto Dr. José María Luis Mora, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en el antiguo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿sí? La historia inicial, inclusive, de la institución que represento, donde Jaime tiene muchísimos amigos, la historia inicial hace 46 años, pues Jaime ya era una pieza clave ahí. En los testimonios, en las memorias de don Luis González, fundador del Colegio de Michoacán, lo refieren constantemente como profesor, como invitado a los coloquios de historia y antropología regionales que se hacían en la institución. Esta breve semblanza, ¿sí?, esta breve semblanza del doctor Jaime Olveda pone de relieve, creo, un ejemplo de entrega, dedicación, profesionalismo, creatividad y compromiso con el estudio de la historia de México en general y de Jalisco en particular. No me queda la menor duda de que el doctor Olveda es un ejemplo de que la pasión, la disciplina y el rigor analítico por la historia pueden dar resultados tan fecundos como los que han permitido construir una explicación general de la historia de Jalisco en el siglo XIX. Hoy y mañana, Jaime Olveda y su trabajo son una referencia obligada en la historiografía política de México. Agradezco nuevamente a las autoridades de este colegio, así como al propio Jaime, la oportunidad de estar en tan merecido reconocimiento. Una felicitación sincera y larga vida para Jaime y para su apreciada familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por tus palabras y pues damos paso al acto formal y para el cual le cederé el uso de la voz a nuestra secretaria general, la maestra Itzel Nagdul, para que dé cuenta, dadas sus facultades, de dar fe de ilegalidad a todos los actos y acuerdos que se toman en la Junta de Gobierno, dé cuenta precisamente del acuerdo que se tomó para otorgar esta distinción al doctor Olveda. Muchas gracias. Bueno, pues por acuerdo de la Junta de Gobierno en su primera sesión de este año 2025, se aprobó que en el marco de las celebraciones por el 43 aniversario de la fundación del Colegio de Jalisco, se hiciera entrega del máximo reconocimiento que otorga nuestra institución a dos integrantes de nuestro cuerpo académico y a un destacado investigador externo. Así pues, se determinó que se distinguiera con la presea Alfonso de Alba al doctor Jaime Olveda Legaspi por su contribución a las ciencias sociales y las humanidades de nuestro país, convirtiéndose así en la primera persona en recibir este reconocimiento en la historia de nuestro colegio.
Enhorabuena, apreciable doctor Jaime Olveda. La presea que entregaremos en este momento viene acompañada de un diploma, por supuesto, que leeré con fundamento en el artículo 64 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia de la Junta de Gobierno del Colegio de Jalisco, otorga a Jaime Olveda Legaspi la presea Alfonso de Alba por su destacada contribución a la cultura y las ciencias sociales. Zapopan, Jalisco, a 30 de octubre de 2025. Enhorabuena, doctor. Gracias. Al contrario, muchísimas felicidades. Más preámbulo, el espacio es suyo. No sé si quieres. Gracias. Cuando yo ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara a estudiar la carrera de Historia, el programa de estudio no estaba orientado a la investigación, estaba orientado a la docencia. Entonces, pues ahí nos facultaban, nos preparábamos para enseñar historia, literatura o filosofía. Cuando yo estaba en el cuarto año, tuvimos la suerte, mi grupo, de que el director de la escuela invitara a darnos un curso intensivo de una semana, 4 horas diarias, a Eduardo Blanquel, un historiador en ese entonces apenas estaba despuntando, y hablar de la revolución y de los hermanos Flores Magón. Pero en las conversaciones que teníamos fuera de ese curso, porque luego lo acompañamos a tomar un café al centro de la ciudad, él nos decía, no, la facultad debe estar orientada a la investigación, no solamente a la docencia. Tienen que caminar por esa ruta, la investigación. ¿Qué tiene publicada la Universidad de Guadalajara? No, pues nada, le dijimos nada. La Universidad de Guadalajara no tenía centros de investigación. Entonces nos dijo, íbamos como 2 o 3 compañeros a tomar el café en la noche, y nos decía, tienen el campo virgen. Cualquier tema que ustedes aborden, van a ir rellenando los huecos grandes que tiene la historia de Jalisco. Blanquel tenía la fama en la UNAM de ser un motivador de primera. Y cuando menos a mí me motivó mucho. Y tanto que yo dije, no, pues yo debo de caminar por ahí. Entonces, para esos años, o para ese tiempo, la historia en Guadalajara, la historia se escribía de manera distinta a la de ahora. Los que escribían historia ya eran hombres mayores, algunos no tanto, pero de todas maneras escribían la historia como se venía escribiendo en el siglo XIX, siguiendo un poco la recomendación de Carlos María de Bustamante, quien llegó a decir a principios del siglo XIX, cuando se escriba historia hay que ser patria. Entonces habría que hablar bien de todos los personajes había que exaltarlos, exaltar el pasado histórico, porque ese era el criterio que se tenía desde Carlos María de Bustamante, y los historiadores de Guadalajara seguían esa conseja de Bustamante. Entonces, ahí viene una ruptura, más o menos en 1975-76, viene una ruptura en la historiografía de Jalisco, porque los que salimos de la escuela, de la facultad, aunque no precisamente como investigadores, formamos parte de una pequeñísima primera generación para escribir la historia de otra manera, de acuerdo a la metodología de entonces, y también irnos adaptando a las nuevas corrientes historiográficas.
yo en estos 50 años que tengo como investigador, he venido retomando todas las corrientes historiográficas para poder explicar la historia y dar una historia moderna, actualizada, y no una historia tradicional. Entonces yo dejé de hacer patria, porque dije, no puede ser posible que yo, que tengo una formación, siga escribiendo esa historia apologista, porque eso había dicho Bustamante. Siempre hay que estar exaltando, exaltando, exaltando. Tanto se exaltó que a la mayoría de los personajes los volvieron irreconocibles. Tantas cosas se ha dicho de Hidalgo, de Morelos, de Zapata, de Juárez, que ya son irreconocibles, porque se incorporaron tantos adjetivos calificativos que ya uno no sabe quién es quién, ¿verdad? En la licenciatura, cuando yo daba clases en el departamento de historia, comentaba que tanto se ha dicho de Hidalgo, tantas cualidades, que si Hidalgo resucitara y leyera lo que se ha dicho, él iba a decir, yo así no era. Yo así no era. Pero es esa historiografía tradicional, así se llama, historia tradicional, apologética, nacionalista, patriótica, que no ve otra cosa más que una idea maniqueísta de la historia, ¿no? En la historia hay buenos y hay malos, y siempre los buenos triunfan sobre los malos. Entonces, para mí es muy satisfactorio haber formado parte de esa pequeñita generación que cambiamos la manera de escribir la historia. En lugar de esa historia tradicional, como la he referido, pues ahora hacemos una historia académica, reflexiva, profunda, relacionada con todos los aspectos de la vida. Y ahora la historia estudia todo. Estudia los sueños, los miedos, los deseos, las pasiones. La historia estudia todo. Y en esta historia tradicional, lo fuerte de esa historia tradicional, pues era la política nada más. Entonces creo que hemos dado un gran avance en la historiografía jalisciense, porque no solamente yo lo he hecho, hay colegas míos que ya han, muchos de ellos alumnos, que han retomado eso y son historiadores profesionales serios que están muy lejos de esa historiografía tradicional. Esa historia tradicional no está muerta, está viva todavía. La comparten la mayoría de los mexicanos, porque los mexicanos, si de por sí leen poco, leen historia tradicional. Y entonces por eso digo que tiene todavía mucha fuerza, está viva. Nosotros nos enfrentamos a esa historia tradicional. Recuerdo, por ejemplo, una vez me invitaron a dar el discurso en la Rotonda de los Hombres Ilustres sobre Valentín Gómez Farías en el aniversario de su nacimiento. Y el que me invitó me dijo, pero quiero que des un discurso fuerte, emotivo, incendiario. No, le dije, yo no puedo hablar así de Valentín Gómez Farías. No puedo. Como historiador profesional no puedo hablar así. Perdóname, pero no lo puedo hacer. Años después, cuando daba clase en la normal superior, un alumno me dijo, oiga, maestro, recomiéndeme un tema en donde yo pueda echar un rollo bueno. Dije, no, espérate, la historia no es para echar rollo. No. La historia tiene su rigor y hay que explicarla bien así. Y luego algunos enfrentamientos cuando uno daba conferencias. Recuerdo muy bien en el 2010 cuando estuve en el Congreso de la Unión para dar una conferencia sobre la presencia de Hidalgo en Guadalajara y hablaba del decreto de la abolición de la esclavitud que aquí dio Hidalgo del 6 de enero de 1810. Yo dije ahí, yo estaba en la tribuna con 2, 3 diputados al lado y el público, y dije que el decreto había sido simbólico nada más, no había tenido efectos. Hidalgo dio la abolición de la esclavitud, pero siguió habiendo esclavos. Cuando yo dije eso, los diputados se voltearon con una extrañeza como diciendo,
¿este loco qué está diciendo? No. Patricia Galeana, que bien la conoces, es una historiadora que hemos tenido contacto con ella, pero es muy oficialista. Después me dijo, ya cuando terminé, dijo, ¿para qué dijiste eso? Estamos en el Congreso. Y dije, ¿y eso qué? Yo tenía que seguir el rigor académico. Le dije, mira, cuando Vicente Guerrero fue presidente de la República en 1828, volvió a prohibir la esclavitud. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se aplicó. Es simbólico. A nuestro amigo Cuauhtémoc Hernández, en una conferencia ahí en donde ahora dan la mañanera, en ese espacio, habló de Juárez y se le ocurrió decir que Juárez llegó un momento en que dejó de ser indio. Bueno, pues un señor de la audiencia, terminando, se le fue a golpes. Pues porque toca a un personaje central de la historia de México, que se dice mucho de él, pero que hay que verlo de otra manera, ¿verdad? Ya don Luis González decía muy claramente en sus conferencias, en sus textos, bajen a los héroes del pedestal y trátenlos como seres humanos. Los héroes no son héroes, son inventos, son invenciones que responden a cuestiones políticas y bueno, pues hay que hacerlo así. Pues los historiadores profesionales luchamos contra esa historia tradicional y queremos darle al público, a los lectores, a los alumnos, una historia académica con rigor, ¿verdad? Lo más objetiva que se pueda, con el propósito de ir adecuando muy bien ese pasado a las exigencias del presente. Y ese es el camino que yo he seguido desde que yo salí de la Facultad de Filosofía y Letras y terminé mi carrera de historia, ¿verdad? Seguir esa línea, seguir haciendo esas aportaciones con el propósito de ir modificando la idea de la historia de la mayoría de los mexicanos. Bueno, yo no quiero terminar sin agradecer mucho al presidente del colegio, a la secretaria general de la institución, al doctor Arturo Zamora, a mi estimadísimo amigo Enrique Ibarra y a mi estimadísimo amigo también Luis Arrioja, haber participado aquí, que les agradezco mucho sus palabras y decirles que esta presea quiero dedicársela a mi esposa por todos sus regaños y consejos, estos consejos siempre acertados que me ha dado en estos años que tenemos de casado y que a ella pues le debo mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, como se pueden dar cuenta, tiene un talante de profesor y nos acaba de dar toda una cátedra sobre lo que debe ser la historia para Jalisco. Pues como ya se adelantaron quienes me antecedieron en el uso de la voz, les quiero compartir que efectivamente el próximo 6 de noviembre, próximo jueves, dentro de 8 días, estaremos realizando una ceremonia de esta naturaleza para otorgarle el mismo reconocimiento, la misma presea a nuestra queridísima doctora Angélica Peregrina. Y los invitamos, por supuesto. Y por supuesto que están invitados para el 27 de noviembre. Estaremos entregando la presea Alfonso de Alba a Carlos Martínez Azad. Como bien lo señalaron, es un investigador externo, pero es una manera en que el Colegio de Jalisco paga una deuda histórica con un jalisciense. Además, quiero decirles que se le otorgó no solamente por el hecho de ser jalisciense, él es un destacado historiador, sociólogo
regional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es muy amplia su trayectoria. Quienes lo leímos a través de los sentimientos de la región, pues nos apasionamos precisamente por la historia regional. Pero gracias a la labor acuciosa comandada por la secretaria general, Itzel Nagdul, de recuperación de nuestro archivo histórico de esos primeros 10 años, descubrimos que un joven investigador venía comisionado por la UNAM para los trabajos preparatorios que dieron cuenta de la fundación del colegio. Por esa razón, me parece que es muy destacado que el doctor Carlos Martínez Assad también reciba en este primera oleada, como bien lo plantean, esperemos que sea la primera de muchas más, al doctor Carlos Martínez Assad. Ya que estoy en los anuncios, decirles que este 43 aniversario queremos celebrarlo a lo grande. Y una manera muy importante de hacerlo fue también poner a disposición del público el acervo bibliográfico y personal de otro exgobernador. Como ustedes saben, aquí se preserva el acervo de don Agustín, y ahora a partir del 11 de noviembre estaremos cortando el cordón y por supuesto los invitamos a las 12 del día. Habrá una ceremonia junto con la familia de don Juan Gil Preciado para abrir ese espacio a disposición de los jaliscienses, como debe ser. Pero bueno, creo que es el momento de celebrar al estilo del Colegio de Jalisco con unas buenas viandas y un buen tequila y cerveza y vino de honor. Muchísimas gracias a todos por su presencia y de esta manera concluimos.